Bueno, aquí se hizo el ajuste bueno, aquí el proceso de reporte de cuentas pagadas, el sumarizado y el detallado, se agregó el registro para mandar llamar el Start Procedure Beta, y la forma cuentas pagadas se hizo el ajuste para mostrar la nueva opción. Aquí en la factura americana se hizo una modificación para cuando cancelan facturas consolidadas, ya que marcaba un error y la factura no se podía cancelar. Aquí lo que se hizo fue, en factura mexicana también tuvimos ese detalle y lo solucionamos. Se solucionó la factura americana y la mexicana en un inicio. Cuando cancelaban una factura que era consolidada, a la precuenta le cambiaban el ID y después cambiaban el ID la relación en el detalle de las precuentas. Pero por cambios en trigger, ahora cuando queremos hacer eso, marca un error. Entonces aquí nada más se hizo una modificación en la cancelación de la factura americana para ya no cambiar el ID de la precuenta, sino que se queda con el ID original, y el único ID que se cambia es el del detalle. Se cambia para poder, cuando se regenere la factura, cuando se genere la póliza de la factura, no marque error por duplicar, decía antes duplicate entry. No sé si a alguien le llegó a tocar ese error. ¿Sí recuerdan más o menos cómo es? Hagan de cuenta, aquí el detalle es, no dejen sacar un cliente que no es en el demo, no un cliente. A ver si no los mareo. No está bien. A ver, eso. Aquí cuando es facturación, cuando es una precuenta, el ID con el que se queda registrado esta precuenta, y el detalle pasa tal cual a la factura, y cuando se genera la póliza contable, el ID que tenga aquí el detalle es el mismo registro que pasa a contabilidad. Entonces, si cancelaban la factura, este ID que tiene el detalle ya está en contabilidad. Está el registro cancelado, pero está el registro. Entonces, marca un error cuando ustedes ya generan la nueva factura para la precuenta. Entonces, lo que se hace es cambiar el ID del detalle. Originalmente cambiaban el ID de la precuenta y el ID del detalle. Hoy ya nada más quedó modificar el ID del detalle que capturen aquí. ¿Sí? Sí. Sí. Espero que no se haya mareado. Luego aquí en la clase de la forma de reporte se hizo una modificación para cuando genere el archivo de Excel datos y no se genera un parámetro y no se envía ningún parámetro de consulta. Esto lo podemos ver en la forma de catálogo de cuentas. Nosotros ponemos el botón reporte
Y si ven la diferencia, aquí no muestra el cuadrito con el que se ejecuta la consulta de las demás formas. ¿Sí lo había notado? ¿Alguien había notado esa diferencia? Bien, estas por ejemplo cuentas contables, y si entro a los reportes de facturación, reportes, todos los reportes tienen de ejecutar, ¿sí? Al yo teclear el botón de ejecutar, la consulta se crea y se crean los temporales. Aquí en la forma de cuentas contables, como yo no envío ningún parámetro, sino que saca todas las cuentas, no tiene el botón de ejecutar, no se activa. Y por consiguiente, si yo lo veo en pantalla, pues sí me genera el reporte, porque mando a ejecutar la consulta. Pero aquí en Excel Datos lo ignora y pasa por alto. Se supone que cuando tú das Excel Datos, ya tienes tu consulta generada. Entonces aquí se hizo una modificación en la forma. Si yo no tengo aquí el botón, voy a mandar a ejecutar el proceso y ya me va a pedir el nombre del archivo con el que voy a grabar. ¿Sí? Ese es el cambio que se hizo en esta clase. Y eso aplica para cualquier forma. Esta es la del reporte. Y en el sistema en el catálogo de pedimento, importación, campo, este es el catálogo que indica, de acuerdo al sistema de pedimentos, cuando pasemos a RELEC, cómo va a tomar el valor el campo. Aquí se hizo una modificación para cuando el sistema es ARM3, no sé por qué no le puso M3, y modifica para asignar el valor de la referencia cuando el pedimento es de rectificación y ya se encuentra en histórico. El campo que va a asignar es el campo clave, que viene siendo el número de referencia. Y aquí lo que hace es, aquí el detalle es que ellos tienen, pasan a histórico los pedimentos que tienen más de 3 meses. Entonces, si hacen una rectificación de un pedimento que esté en histórico, ellos regresan el valor a la tabla de pedimento, pero no al valor a donde se obtiene el número de la referencia. Entonces aquí lo que se hizo nada más fue agregar una consulta a la base de datos de histórico de ellos, que es histórico, se llama, la base de datos es histórico y la tabla es referencia. Y ya nada más nos pasaron ellos la consulta a donde se va, cómo generarla. ¿Alguna duda? Esto es específico para el sistema de pedimentos ARM3. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Aquí en la forma banco, traspaso, tráfico, de hecho creo que esta, traspaso de bancos, se asignó el color del banco, que no lo tenía, y fue el único cambio que se hizo. Luego al reporte de comisión por corresponsal, este cambio lo solicitó creo que Galván, y ellos pedían que la comisión de los conceptos de los complementarios no se generara sobre el valor del total de complementarios, sino que solamente fuera de un concepto. Para esto se agregó la configuración C por P, corresponsal, concepto, comicio, hasta la O. Y lo que deben de hacer es
configurar aquí el concepto que que desean se base la comisión y ya el proceso sería transparente. Además sería actualizar y configurar asignar el concepto a esta configuración. ¿Alguna duda? ¿No? El otro cambio, Oscar, que me solicitaste, está pendiente porque este reporte, como es de C por C, sí se basa en la fecha de contabilidad. Se está haciendo la modificación para hacer otro en base a la fecha de facturación, como se manejaba en B8. Sí, pero eso está pendiente, todavía no lo termino. Sí, dijo que ok. ¿Mandé? No, que dijo que ok, Oscar, nomás que no escuchó. Sí, no escucho. Es comisiones. Comisiones detallado es la modificación para mandar llamar el Start Procedure Beta. ¿Sí? Es el reporte y el proceso de reporte y el Start Procedure que manda llamar. En el Start Procedure de ingresos recibidos, que es el que se manda llamar para generar las pólizas de efectivo, se hizo una modificación al obtener el saldo pagado, abonos y abonos del día, cuando la póliza de pago se registra varias veces. Cuando en la póliza de pago se registra varias veces la misma factura. Por ejemplo, aquí el detalle, no me acuerdo con qué cliente fue, pero ellos en una póliza de diario estaban haciendo el pago de la factura y en la misma póliza el registro creo que lo afectaba, no me acuerdo si 2 o 3 veces se afectaba. Por ejemplo, la factura 1000 la tenían en el pago 100, 3 veces afectada. Entonces aquí el detalle era que nada más consideraba el primer registro del pago. En el pago, por ejemplo, de la póliza, ¿qué les dije? Bueno, de la póliza de diario tenía 3 registros, nada más consideraba el valor de uno. Entonces aquí se hizo una modificación para obtener estos 3 saldos. ¿Sí? Ok. No me acuerdo con qué cliente fue y exactamente la póliza para podérselas mostrar. Pero en resumen eso fue. Es una póliza, tiene la misma factura afectada 3 veces y nada más consideraba el primer registro. Los otros 2 los ignoraba y por lo tanto le daba diferente el reporte de pólizas de efectivo contra el de ingresos recibidos. Entonces ahí se hizo la modificación. Okay. Y aquí en este de ingresos recibidos nada más modifiqué el campo de abonos día y abonos para que me dieran los mismos valores. En la forma de C por P pago proveedor, pago proveedor, es la de planificación de pagos, esta forma. Aquí se hizo una modificación al buscar el consecutivo de la póliza cuando generan opción por póliza, el pago es por póliza de diario. Aquí, por ejemplo, vamos a buscar, no tienes nada en propios, pero supongo que aquí sí. Vamos a buscarlo pendiente. Y aquí el detalle era que, por ejemplo, si seleccionaban póliza de diario, bueno, aquí el detalle con el cliente era que no les daba el consecutivo porque ellos utilizan en su folio de facturas de la póliza, utilizan valores alfanuméricos. Entonces, por ejemplo, aquí nada más buscaba el último registro, ordenaba, por ejemplo, la tabla de contabilidad, los movimientos de la póliza de diario, los ordenaba por el número mayor, pero el número mayor tenía letras. Al cambiar esa póliza a números, daba como 1.
y realmente el folio 1 ya estaba utilizado. Lo que se hizo fue utilizar la misma consulta para obtener el número de póliza que se está utilizando desde la opción de pólizas. ¿Sí? La forma de obtener el número era diferente. Lo único que hizo fue que se igualó. Que aquí se considera, se busca si ya está utilizado, o sea, valida, si el folio que me está dando ya está en uso, entonces a partir de ahí empieza a buscar el siguiente disponible. Y aquí lo único que hacía era que encontraba el último valor y agregaba uno. ¿Sí? ¿Alguna duda de cómo buscar? ¿No? No. Ok. Entonces, continúo. Aquí en el reporte de cliente detallado dice, se realizó modificación en proceso del reporte cliente detallado para obtener la consulta en base a un rango de series. No me acuerdo cuál es eso. Dejen ver la solicitud porque no me acuerdo. Está bien. Aquí era una solicitud de AFS y pedían que el reporte de cliente detallado de facturación se pudiera elegir la serie. Ajá. Es facturación, perdón, factura, reporte, cliente detallado. Pedían aquí, por ejemplo, si les piden que se pida la serie, aquí lo que se hizo fue, tenía los dos primeros, si yo veo el reporte de cliente, el registro aquí en reporte, perdón, cliente detallado. Por ejemplo, yo aquí veo el registro, el campo, los dos primeros dígitos me van a indicar, son estos dos parámetros, ¿sí? El primero, la primera línea. Los segundos dos dígitos, o sea, el valor 3 y 4 es lo referente a las fechas. Ajá. Y el 5 y el 6 serían los parámetros que tú captures aquí. De hecho, no está limitado, tú indicas en tu proceso qué es lo que va a ser este parámetro. Yo aquí, por ejemplo, estoy pidiendo que capturen el rango de series que se va a generar. Si yo quiero que sea de la serie A a la C, entonces voy a poner aquí a la C, y en mi proceso de reporte yo modifiqué que este valor va a ser voy a tomarlo como la serie A, y este va a ser la serie hasta donde voy a consultar. ¿Sí? Pero en ningún lado se define que este campo es para la serie. Es realmente el valor que tú le des dentro del proceso de reporte. ¿Sí, Ángel? Sí. Sí, que era el problema que está. Sí, y aquí, por ejemplo, bueno, yo modifiqué el registro para que me capture los dos campos del 5 y el 6, Ajá. que serían estos dos, y en mi proceso de reporte lo que hago yo es ya enviar los otros dos parámetros, la clave, la segunda clave, aquí clave I, clave 2I, que es mi segunda clave, y yo aquí en el proceso
ya defino que la clave I, aquí está, que la clave que yo estoy recibiendo es la serie. Ok. Entonces, si yo recibo las dos series, pues va a ser un between. Si mi clave 1 y mi clave 2 es mayor que la clave 1, lo único que hago es invertir la condición, y si no, pues ya valido cuál de las dos claves me están llenando. Okay. Y ya yo lo tomo como una serie. Okay. Pero en ningún lado tú defines que ese campo es para la serie. Lo puedes utilizar para lo que tú requieras. Ok. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Bueno. Esta fue la modificación. Poder elegir entre un rango de series. Sí. Y C por P factura, la forma de factura de proveedor. Se hicieron cambios para asignar en la... se hicieron modificación para asignar en la de acuerdo a la prepóliza que capturen los conceptos, los valores de, bueno, las, ¿cómo se llama? Fórmulas de subtotal, IVA, retención y retención, pero de acuerdo a lo definido en la parte del encabezado. Les explico con una... Aquí, por ejemplo, en las facturas a corresponsal, las facturas de proveedores, ustedes pueden seleccionar un tipo de pago. De acuerdo al tipo de pago, les agrego una prepóliza. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, este tipo de pago, ustedes lo configuran aquí en la opción de conceptos. ¿Sí? De aquí, de acuerdo a las... Aquí no hay ninguna. Voy a agregar, por ejemplo, aquí en esta. En este tipo de pago de gasolina, yo le voy a definir la serie, la cuenta, la subcuenta, y voy a definir que si le voy a poner un valor al debe y al haber, ¿sí? Bueno, ya sea el debe o el haber, es cualquiera de los dos. Y estos valores son los que definimos en en el icono que se llama fórmulas, que son los tipos de pago fórmula, la tabla. Aquí lo que se hizo fue agregar como fórmula el C por P sub T, C por P sub red IVA, C por P red y C por P IVA. Estos valores de que cuando ustedes vean C por P van a aplicar únicamente cuando la prepóliza se cargue en la forma de facturas de proveedores, y el campo sub T lo que va a hacer es, si yo tengo esa fórmula aplicada, el valor que yo tengo aquí en subtotal lo va a asignar automáticamente sin hacer ninguna operación. Si yo tengo C por C, C por P, IVA, va a tomar el valor que ven aquí creo que no estoy viendo el mouse, ¿verdad? El valor que ven aquí en IVA. El C por P red IVA es que es la retención del IVA. Y C por P red es la retención, sería el valor que yo tenga aquí. Regularmente estos valores hacían una fórmula, que lo que les comento lo ven aquí en fórmulas, y las fórmulas sí están algo complejo para configurar, y en algunas, pues aunque esté configurado, no daba el valor que se había asignado previamente al subir el XML, y daba una diferencia, y era la queja del usuario que tenían que estar modificando. Sí, por ejemplo, aquí 3600, si tenía una retención, pues no le daba 3660, les daba otro valor. Entonces aquí, para no estar batallando en encontrar la fórmula exacta y que con todos los clientes nos cuadre, simplemente el valor que suba aquí del XML es el valor que va a asignar.
Lo único que tendría que hacer el usuario es asignar al tipo de pago la fórmula que le va a corresponder a cada cuenta que tenga en la prepóliza. ¿Sí? Sí. Sí, atención, sí. ¿Alguna duda? No, hija, comenten que no. ¿No? No. Bueno, si me preguntan les voy a mandar a ver el video, ¿eh? Bueno, aquí el cambio fue en la forma de C por P factura para poder cargar permitir esas fórmulas, las nuevas. Aquí en la tabla de C por P, en el catálogo, que es tipo pago, aquí agregué la versión para que no se me olvide. Tipo pago fórmula, ¿sí? Agregué las cuatro variables que les dije. Y este sería el cambio de... Luego aquí en utilería, pasó, el contador me reportó, creo que fueron 3 empresas donde no sé qué problema tuvieron, pero el detalle fue que tenían unas cuentas a 3 niveles y creo que no daban unos saldos correctos, ¿verdad, contador? ¿Algo tiene? Así es, no mostraba el nombre de las cuentas porque era una cuenta inválida. Ok. Bueno, aquí yo busqué directamente en agregando desde la forma o las cuentas que se agregan desde clientes, desde proveedor, desde conceptos, o creo que son las que se agregan automáticamente, o proveedores. A mí no me dejó agregar, o bueno, las pruebas que yo hice no me agregaba un tercer nivel si yo no tengo la configuración activa de configuración niveles igual a 3. Lo único que yo encontré en común fue que esas empresas que el contador me reportó fue que subieron subieron su catálogo por medio de la utilería de subir cuentas contables, de, ¿cómo se llama? Bueno, es esta opción. Subir cuentas contables de Excel, algo así, o de archivo Excel, se llama completa la opción. Lo único que aquí hice entonces fue que cada registro que yo voy subiendo, que voy evaluando, que voy agregando al catálogo, verifica si tienen activa contabilidad niveles igual a 2 y ustedes tienen un valor en su cuenta diferente a 0, entonces les va a indicar que no tienen activa la configuración a 3 niveles y se va a asignar 0 en automático. ¿Sí? El mensaje exactamente dice la subcuenta, y les va a mencionar el número de subcuenta que están agregando, que es inválido, que tienen activo contabilidad a 2 niveles y que se asigna 0 en ese valor. ¿Para qué? Para evitar los conflictos en algún reporte o en algún proceso que tome un valor o que no se genere correctamente. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. ¿No? Ok. Dejen, ya me apuro porque falta mucho. Aquí en general, en el programa de inicio, no sé si ya se fijaron que cuando la vigencia se va a vencer de una empresa, manda a llamar la página de registrar el pago. Lo que manda a hacer en esta página, en este botón que abre la página, lo mismo hace cuando entran al sistema y les marca que la vigencia ya se va a vencer, manda a abrir esta página, o bien cuando ya se venció y lo saca de RELEC, antes de sacarlos manda a llamar esta página.
y eso para que el cliente suba sus pagos. ¿Alguna duda? ¿Sigue ahí, qué? ¿Y qué? Sí, aquí estoy, aquí puedo hacer la puerta. Ok. ¿Alguna duda? Ahí sí, debe de abrirlos ya todos. Y no sé si recuerdan que cuando vimos este cambio ahí en la oficina marcaba un error y no abría la página. Bueno, ya agregué unas validaciones ahí y en cualquier lugar debe de abrirla. Ya sea que lo ejecuten desde la oficina o con el cliente. Y si no tienen los datos de las configuraciones que se le quieren, los que les explicaba la vez pasada, los va a ir a buscar a la conexión de Arelec. Entonces, aquí en la forma principal es lo que les explicaba ahorita de mandar a abrir el código de powering si la vigencia ya está próxima a vencer. Y aquí en procesos, este nada más es el código que mandaba a llamar en el botón, lo mandé a un proceso dentro del programa procesos, ¿sí? Para poderlo mandar llamar de diferentes partes y no estar pegando el código en cada lado. Y así, si hay que hacer alguna modificación, nada más se corrige, se va y se modifica el proceso en el programa procesos sin tener que estar modificando todo. Y luego aquí en el programa de MySQL es el cambio que se utiliza para almacenar los documentos en la tabla documento más año, que es lo que les explicaba la vez pasada. Este cambio quedó aquí pendiente. Y en el reporte de ingresos recibidos por tasa se hizo una modificación al obtener el valor de IVA cuando tiene activa la configuración C por C, suma IVA flete, factura en dólares y usa retención flete. No me acuerdo qué problema tenían, pero si no me equivoco, creo que el IVA lo volví a poner. Si tenían activa la configuración de sumar IVA, hagan de cuenta que sumaba el IVA del flete al IVA normal y aparte le asignaba valor a la columna del IVA del flete. Entonces aquí, pero solamente estaba ese error cuando es una empresa mexicana que tiene activa cartera en dólares y que usan retención. Si no, el cambio es transparente y no les afecta. ¿Sí? No me acuerdo con qué cliente fue, la verdad. Aquí en la forma en el Start Procedure de ingresos recibidos, se hizo una modificación al asignar y convertir los importes de la factura en dólares
al tener activa la configuración, factura en dólares y usa tipo cambio cobrado. Aquí ustedes cuando tienen activa esta configuración, usa tipo cambio cobrado. Cuando se genere este reporte, en lugar de usar el tipo de cambio de la facturación para convertir los valores a pesos, va a usar el valor, el tipo de cambio asignado en el pago. Esto ya creo que se los he explicado, pero ahora se hizo el cambio en el Start Procedure de ingresos, de ingresos recibidos. ¿Sí? Sí. Y en estos de C por C, ingresos recibidos, en estas versiones es para mandar llamar el Start Procedure Beta de la versión que les indicaba ahorita. ¿Sí? Usa tipo cambio cobrado, va a obtener el valor de los en pesos de acuerdo al tipo de cambio del pago y no de la factura. Y aquí en nómina, en nómina acumulada, la primera versión sería la de nómina, sería el icono de nómina, el submenú archivos, la opción acumulada, de la edición modificación para fijar por fecha las percepciones y deducciones que se muestran en pantalla. No sé si recuerdan, por ejemplo, que entraban a la nómina, creo que le pasó a Oscar y Alberto, entraban a la nómina en la opción de acumulada y si tenían un periodo, por ejemplo, el periodo 5 del 2016 y periodo 5 del 2015, en el detalle de percepciones y deducciones que veían ahí en pantalla se veían los 2 años. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, no los escucho, pero supongo que sí. Ahora ya con este cambio, a partir de la versión 6, ya no importa que no acumule, nada más va a mostrar, va a respetar la fecha que estén viendo en la pantalla, en la carátula, para traer el detalle. Eso fue la nómina acumulada. Y en el programa de carga nómina BD y emple, bueno, carga nómina BD, que es la opción de nómina, cuando accesan y tienen activa pasar B9 a, no, pasar B10 a B9 o la opción de nómina a otros, carga nómina BD, al pasar empleados de la base de datos a la DBF, si el empleado existe en la base de datos, en las DBF, lo que vendría siendo la nómina B9, pero no tiene conceptos asignados, va a traer lo que tenga, va a pasar los conceptos a nómina en la base de datos. ¿Sí o los mareé? ¿No? Hagan de cuenta, yo tengo mi empleado en la base de datos, o sea, lo que es B10, en la réplica que sería SIGA, y tengo a mi empleado en la en las DBFs de nómina. En la base de datos, lo que sería la réplica, no tiene nómina empleado detalle, que vendría siendo las percepciones y deducciones asignadas al empleado. Pero en las DBF sí tiene percepciones y deducciones. Entonces aquí lo que hace el proceso es que verifica si el empleado es el mismo. Voy a agregar las percepciones y las deducciones que tengo al empleado en
DBF los voy a agregar a la base de datos. Ahora sí. Bueno, espero que sí. Y la otra opción es este mismo proceso, pero cuando se guarda el empleado. Es lo mismo, o sea, tengo a mi empleado, estoy en nómina B9, modifico mi empleado, entonces voy a ir y voy a pasar las percepciones y deducciones que tengo en el empleado de B9 a la réplica de B10, que vendría siendo la base de datos de SIGA. La tabla nómina de empleado detalle, creo que es. Entonces, ¿sí se puede pasar la información en forma general sin hacer la modificación de uno por uno? Cuando cola el proceso cuando cola este proceso, siempre y cuando la clave del empleado sea igual. Dentro de la opción esa de nómina otros. Ajá. Y se llama la opción carga nómina de BD. Ajá. Haga de cuenta, primero voy a checar si primero va a pasar lo de la base de datos a las tablas de nómina que serían las DBF. Ya después de que hizo ese proceso, entonces carga lo de las DBF para la base de datos. O sea, ahí son dos procesos los que mandan. Primero es de la base de datos es igual a B10 y que viene siendo la réplica, más bien la réplica de B10, que serían las tablas de la base de datos de SIGA del cliente, ¿sí? Y las DBF son las tablas de nómina B9, que sería la carpeta del servidor, ARELEF y carpeta de datos del cliente. Por ejemplo, ARELEF sería ARELEF. Si ustedes están con el demo, pues sería su carpeta de datos, sería demo. Si están con ACG, su carpeta es ACG. Si están con Pedro Martínez, su carpeta es PML. ¿Sí? Estas son las DBF. Y primero lo que hace el proceso es pasa de la base de datos a la DBF y después de la DBF a la base de datos. Y ya aquí en la base de datos ustedes pueden mandarlo esta es la base de datos local, y ya que ustedes lo tienen en la base de datos local, ustedes lo pueden mandar a la base de datos de ARELEC, ¿sí? Que sería la de ARBIC C6, que sería ARELEC 6, más o menos lo que están utilizando, o en qué número van. Sí, la de 6. ARELEC 6, ¿sí? Sí. Entonces, sí, más o menos ya me entienden lo que hace el proceso. Sí. Primero es de base de datos a DBF. Lo segundo es de la DBF a la base de datos local, y ya ustedes por fuera pasarían lo que tengan en la base de datos local a ARELEC 6. ¿Sí? Sí. Ok. A mí lo que me pasó cuando modifiqué empleados
pasaron bien los conceptos, pero las claves no pasaron 2 dígitos. Pero si tiene la versión, ¿qué versión es esta? Le digo, ¿qué versión es? Actualicé la versión de nómina B9, descargué el Excel. ¿Sería esta versión la 8? No sé decir que no me acuerdo, pero creo que lo hice ayer o antier. Es que sabe que yo me acuerdo que quité la base de la... Yo me acuerdo que había quitado uno de nómina para poder pasar versión. Y no me acuerdo si lo volví a subir. Esta la de nómina beta. Estas 3 versiones están en beta. En la liberada nada más está hasta la 5ª versión. Si quiere baje, bueno, ahorita subo esta versión, la 8, a versión y actualícele con el cliente versión y ya me dice si no lo hace. Aunque bueno, lo que hice fue corregirlo manualmente. Quería ahora con otro cliente que haga el mismo proceso, lo verifico. Sí, antes cuando yo hice el proceso de pasar información a las bases de datos, yo no pasaba al empleado, la verdad, porque se suponía que no lo estaban usando y no tenía caso estarlo pasando. Sí. ¿Sí? Entonces por eso es que el detalle del empleado no estaba lleno. Si apenas van a empezar a utilizarlo, no está lleno. Pero nada más asegúrese de que esté actualizado tanto las tablas lo que son las DBF, las tablas, que tenga actual y actual 2 a la fecha. Acuérdese que es por los cambios de el número de periodo que sea carácter de 3, que sea 3 dígitos, debe de tener las tablas actualizadas. Después debe de tener la base de datos también actualizada porque Julián hizo una modificación en la estructura y la versión. Mínimo que sea la 8. Deje ver de cuándo es esta y si ya la puedo liberar. ¿Ves? Ya tiene un mes, casi un mes. Si quiere, para que no estén batallando, la libero. O si puede hacer la prueba con un cliente o en su demo, mañana sábado, y me dice si pasa o si tiene algún detalle o no esta versión. Si no tiene, entonces lo libero. ¿Sí? Ok. Entonces me avisa para poderlo liberar y subirla. Ahorita si quiere descárguela del FTP en lugar de versión. Y debe de ser esta la versión número 8. Entonces si tiene algún detalle con esta versión, usted o cualquiera de soporte o documentación, me avisa, hago la modificación y si no, para liberar versión. Ok. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda. No dice por suposición, ¿No? no. Bueno, entonces ya me desconecto, sería todo. Ok, Inge. ¿Sí? Sí. Ok, hasta mañana. Nos vemos. Bye. Bye.